Vamos a iniciar con nuestra exposición, compañeros. Nosotros somos el grupo 3. Le vamos a hablar sobre las operaciones fundamentales, lo que es la suma, la resta, la división, la multiplicación, los polígonos regulares, los prismas y la simetría. Quise colocar las muñequitas para que por lo menos sepan quiénes somos las que vamos a hablar. En este caso vamos a exponer Ámbar, Juniet, Crisia y mi persona, Kimberly. Presten mucha atención. Primero vamos a conocer varios términos y conceptos sobre la suma. Primero vamos a definir qué es la suma. La suma o adición es una operación básica por su naturalidad, que se representa con el signo de más, el cual se combina con facilidad matemática de composición, en la que consiste en combinar o añadir dos o más números para obtener un resultado o una cantidad final o total. Podemos decir en términos generales que sumar es agregar o aumentar objetos a algo con el fin de obtener un resultado final. La suma cuenta con diferentes términos que la van a distinguir. Los términos que se utilizan en la suma es sumando y sumado total, como lo vemos en la imagen. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, 125 más 64, estos serían los sumando, y 189, que sería el resultado de la operación, este va a ser el total. La suma tiene cuatro propiedades, las cuales son conmutativa, asociativa, distributiva y elemento neutro. En este caso vamos a definir qué es conmutativa. Es cuando se suman dos o más números y el resultado es el mismo independientemente del orden de las sumas. Por ejemplo, como lo tenemos en la imagen, vayamos sacando los cálculos ahí con una calculadora que tengamos cerca o hasta con el celular. 4 más 2 es igual a 2 más 4. Este sería un ejemplo de la propiedad conmutativa en la cual vamos a ver que el resultado va a ser el mismo independientemente del orden de los números. Tenemos también lo que es la asociativa, que es cuando se suman 3 o más números y el resultado es el mismo independientemente del orden en que se sumen los sumandos. Por ejemplo, 2 más 3 más 4 es igual a 2 más 3 más 4, como lo observamos en la pantalla. También tenemos la distributiva, que es cuando la suma de dos o más multiplicados por un tercer número es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número. Por ejemplo, 4 por 6 más 3 es igual a 4 por 6 más 4 por 3. Espero que estén entendiendo todo, si no pueden hacer las consultas al finalizar la presentación. Y por último tenemos lo que es el elemento neutro. Aquí es cuando la suma de cualquier número y 0 es igual al número original. Por ejemplo, 5 más 0 es igual a 5. Bueno, compañeros, ahora sí, aquí hay un ejemplo de cómo podríamos aplicarlo dentro del aula, ¿verdad? Entonces, tenemos 2 manzanas verdes más 3 manzanas rojas. Al final el resultado va a ser el mismo independientemente del color de las manzanas. Entonces, como lo observamos en la imagen que está en la pantalla, 2 manzanas verdes más 3 manzanas rojas serían en total 5 manzanas. Otro ejemplo sería el siguiente. 3 flores más 4 flores. Acá podemos enseñarle a los niños a contar con los números o con las manitas, o que ellos sean capaces de realizarlo con distintos dibujos, como lo vemos en la pantalla. Entonces podríamos contar con los dedos o colocar 3 flores más 4 flores nos daría de resultado 7 flores. Entonces los estudiantes tendrán que dibujar las 7 flores y les va a ser un poco más fácil tal vez identificar cuál sería el resultado final por medio de dibujos. También quisiera hablarles sobre algunas ideas prácticas que me parecieron fenomenales y que podríamos como futuros docentes implementar dentro de las aulas. Tratar de tener un lugar especial con ideas o talleres así como los que observamos en la pantalla, donde los estudiantes puedan ir a explorar y tal vez si les está costando alguna operación, que ellos mismos sepan que pueden ir a este lugar y realizar las operaciones por medio de diferentes técnicas. En este caso está el de las manitas, que me pareció muy bonita. Así podríamos enseñarles a los estudiantes a utilizar sus propios deditos, ¿verdad? Como nos enseñaron a nosotros, para realizar este tipo de trabajos y que ellos también lo puedan manejar más fácilmente, ya sea en el hogar o en la institución.
También me gustó mucho este otro que tenemos en la imagen, que es como con cajitas, el cual se lleva a cabo por medio de cajas, cartones con materiales reciclables y reutilizables, donde podemos aplicar este tipo de técnica y que ellos vayan colocando los números y que sepan que por medio de bolitas, frijoles, dados o cualquier material que tengamos a mano, ellos lo van a colocar dentro de los tubitos donde tenemos el 5 y el 3 y abajo van a salir las bolitas o lo que en este caso les dimos a los estudiantes y van a conocer cuál es el resultado final. Este tipo de material sirve también para ayudarnos con otro tipo de operaciones fundamentales que estamos viendo, como sería la resta, la suma y la multiplicación. Y por último tenemos este de las botellitas que me gustó mucho para poderlo realizar con mi hija, donde ella pueda conocer la suma por medio de cosas que ella misma puede aplicar. En este caso le di paletas y con material como las botellitas, como lo observamos en la imagen, le pedí que resolviera la siguiente suma, 2 más 3. Entonces en una botellita ella va a colocar 2 paletas y en la otra va a colocar 3 paletas. Seguidamente ella las va a agarrar y las va a sumar y así sabrá cuál es el resultado final. Compañeros, así como yo me encontré estas ideas, hay un montón, muchísimo más lindas y muchas herramientas que podemos utilizar dentro de las aulas y que a los niños se les pueda facilitar conocer sobre este tipo de temas. Ahora conozcamos sobre la resta. ¿Qué es la resta? El símbolo de la resta es el símbolo menos. Es el que vemos entre paréntesis acá. Y se intercala entre los elementos que se quiere restar. Por ejemplo, 3 menos 2 es igual a 1. El menos es el que vemos entre las dos cantidades que se quieren restar. La resta también es conocida como sustrayendo, sustracción. Es una operación que consiste en sacar, recortar, empequeñecer, reducir o separar algo de un todo. Restar es una de las operaciones esenciales de la matemática y se considera como la más simple, junto a la suma, que es el proceso inverso de la resta. Cuando se le habla a los niños, ¿qué es la resta? Ellos inmediatamente lo asocian con quitar, con empequeñecer una cantidad. Las partes de la resta, el minuendo, el número al que se le va a restar o sustraer una cantidad indicada en el sustraendo, el número que se resta, diferencia el resultado de la operación al restar un número del otro. Acá tenemos la imagen con los signos del minuendo, el sustraendo, la diferencia, esos son los signos de la resta. Para entenderlo mejor, primero debemos saber cuáles son las partes de la resta, de modo que hemos de saber que entre dos números o restas siempre debemos colocar arriba un minuendo, el de mayor valor, y abajo el sustraendo, el de menor valor, arriba el de mayor valor y abajo el de menor valor. Por ejemplo, 5 menos 8, como acá, 17 menos 2 igual a 5. Y el resultado se verá evidentemente la resta de dos números. Ejemplos de resta. Acá le damos la imagen textualmente. Por ejemplo, si tenemos en una caja 5 bolas moradas y sacamos de estas 2 bolas, nos quedarán dentro de la caja 3 bolas. Por lo tanto, 5 menos 2 es igual a 3. Esto para hacerle ejemplos en el cuaderno al niño, ¿verdad? Y acá está otro ejemplo de resta. Aprendiendo a restar con llevadas. Cuando los niños aprenden las operaciones básicas de matemáticas y llegan a la resta, pueden que les cueste un poco entender qué significan las restas con llevadas y cómo se realizan. Pero si les enseñamos de manera gráfica o de un modo en el que entienda cómo son y qué significa eso de llevarse un número, enseguida las sabrán resolver sin problemas. Aquí vemos qué son y cómo explicar las restas conllevadas a un niño con este ejemplito, ¿verdad? Vamos de
de lo simple a lo más complejo siempre, ¿verdad? ¿Qué son las restas conllevadas? Las restas conllevadas son, se los voy a leer acá textualmente, son aquellas restas que suelen dar el minuendo, que suelen darse cuando el minuendo es menor que el sustraendo. De modo que tenemos que restar de manera que acabamos siempre sustrayendo o llevando un número hacia la siguiente resta que hemos de hacer. Y ahora vamos a aprender a restar con los dedos. Si tenemos 9 dedos y en una mano 4 en la otra, que queremos restar 5 dedos, ¿cuántos dedos nos quedan? Escondemos los 5 dedos de una mano y contamos los que nos quedan. Nos quedan 4 dedos, por lo tanto 9 menos 5 son 4. A veces los padres o los docentes también a menudo se preguntan si es bueno contar con los dedos, que los niños los utilicen para contar los deditos. Una de las razones de esta interrogante está relacionada con la falsa creencia de que los niños que utilizan sus dedos para contar o resolver operaciones aritméticas saben menos que aquellos que son capaces de hacer cuentas mentalmente, que tienen el numerito ahí en la mente, ¿verdad? En este sentido, lo primero que tenemos que tener claro es que el hecho de que un niño pequeño necesite los deditos u otro tipo de objetos para representar cantidades no significa que tenga un conocimiento matemático más pobre que otro, que es capaz de efectuar cálculos mentales. La capacidad de abstracción y de manejar imágenes mentales se va desarrollando con la edad. Esta habilidad se desarrolla con la edad. Algunos la desarrollan un poquito antes. De ahí que los niños necesiten elementos físicos. Es bueno tenerle juguetes, fichas, los dedos, que es su primer, bueno, yo creo que es el símbolo más antiguo, ¿verdad? ¿Qué les digo? El apoyo más antiguo que tenemos para contar y para representar cantidades que se necesitan manejar. Los deditos. Los problemas. Las restas también las podemos manejar con los problemas. Acá tenemos un ejemplo de un problemita. En la granja de Pedro hay 6 gallinas. Y en la jaula y en la de Juan hay 12. ¿Cuántas gallinas hay en la granja de Pedro? Menos que en la de Juan. Esto es algo abstracto para los niños. El hecho de pensar, de imaginar, de analizar, es una forma abstracta de análisis que tienen ellos. Pero también podemos utilizar estrategias divertidas para enseñar matemáticas a los niños, como utilizar material concreto, enseñar a través de dibujos, de pegatinas, aplicar las matemáticas en el entorno cotidiano, ingresar las matemáticas con la literatura, como en este problema, con ejemplos de problemas y otras áreas del aprendizaje. Podemos utilizar material concreto como acá, que se ve que están utilizando pajillas, los deditos como lo dijimos anteriormente, el ábaco, que es un material, un material didáctico muy antiguo. Desde hace mucho tiempo se ha usado el ábaco, ¿verdad? Y se sigue usando, es un gran apoyo y muy bonito, que siempre lo podemos utilizar, y podemos utilizar confites, manzanas, bueno, muchas cosas más.
Y bueno, yo creo que sería de mi parte. Muchas gracias por la atención que le están poniendo a este video. Ahora conozcamos sobre la multiplicación. Bueno, ¿qué son las multiplicaciones? Bueno, las multiplicaciones significa la operación aritmética, que esta va a consistir en la suma de un mismo número, multiplicándolo tantas veces me lo indique el otro número. Y siempre la multiplicación se va a representar con una X, que va a significar que es la multiplicación. ¿Y cómo hacer la multiplicación? Bueno, la multiplicación va a consistir, como está en la imagen, que el 2 lo vamos a tener que multiplicar con el 3, pero no lo vamos a multiplicar. Si no vamos a sumar ese número 2, ¿cuántas veces me lo indica el 3? Como es el 3 me está indicando que tengo que sumar el número 2 3 veces. Entonces va a ser 2 más 2 más 2 nos va a dar un resultado de 6. Al sumar ese número 2 3 veces nos va a dar el resultado del 6. Como ven en el otro ejemplo, 57 por 4. Vamos a tener que sumar ese 57 4 veces. Entonces va a ser 57 más 57 más 57 más 57. Nos va a dar un resultado de 228. Esa sería la multiplicación. Sumar la cantidad que me dan del principio, vamos a tener que sumar por el número que nos están dando después. Como 57 por 4, entonces voy a tener que sumar con la cantidad que me dan después 4 veces más 57. Entonces voy a tener que sumar 57 4 veces. Esa sería la multiplicación. Y la multiplicación es un término que proviene del latín, que permite nombrar el hecho y la consecuencia de las multiplicaciones, que es aumentar el número de cosas que pertenecen al mismo grupo. Ahora vamos a ver los términos de la multiplicación, que van a ser las partes de la multiplicación. Como vemos en la imagen, en la parte de arriba dice factor, en la del centro dice factor y en la última dice producto. Pues la de arriba se va a llamar multiplicando, que ese va a ser el número que vamos a tener que multiplicar con la parte de abajo, que se va a llamar multiplicador. Es el número que vamos a tener que sumar con el de arriba. Ese nos va a indicar cuántas veces vamos a tener que sumar el número 20. Ese se va a llamar multiplicador y también conocido como factores o coeficientes. Y en la parte de abajo, que va a ser el resultado de eso, se va a llamar producto. Ese va a ser el resultado de nuestra operación. Y el signo de él siempre se va a representar con una X. Estas son las partes de las multiplicaciones. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de las multiplicaciones. ¿Qué son las propiedades de las multiplicaciones? Son estrategias o reglas que se clasifican y se cumplen al resolver una operación de las multiplicaciones. Primero vamos a ver las propiedades de elementos cero abstractos. Como vemos ahí en el multiplicando, nos dan 1470 y en el multiplicador nos dan una cantidad de 0. Bueno, los números multiplicados por 0 nos dará como resultado un 0. El producto va a ser el 0, entonces se va a llamar absorbente, por lo que en nuestro multiplicador no nos están dando una cantidad que tenemos que multiplicar nuestro multiplicando. Ese va a ser propiedad de elemento cero abstractos. Ahora vamos a ver el elemento neutro. ¿Qué es elemento neutro? Bueno, los números multiplicados por 1 darán como resultado un mismo número. Como vemos ahí, 1470 por 1 nos va a dar un mismo resultado, que es 1470. Ese va a ser el número neutro, que nos va a dar la misma cantidad que nos están dando en nuestro multiplicando. Ahora vamos a ver las propiedades cerradas, que significa que al multiplicar el número 2, el neutro, el producto siempre será un número natural. Como ven ahí, 500 por 2 nos dará un número 1000, que va a ser sumar 500 dos veces. Ahora vamos a ver el conmutativo. Significa que como ordenemos los multiplicando, no va a alterar nuestro resultado.
O sea, no importa, así como se ve en la imagen, que 500 por 2 o 2 por 500 no va a alterar nuestro orden o nuestro resultado, que va a ser el total de nuestra operación. Ahora vamos a ver la asociativa, que significa que no importa cómo asociemos los factores, ya que no alterará nuestro resultado. O sea, cómo que lo asociemos. Como ven en la imagen ahí, en la asociativa, en el número 5, que es 500 por 2 por 3, nos va a dar un resultado que va a ser 3000. En la parte de abajo asociamos, o sea, incluimos un paréntesis que va a ser 500 por paréntesis 2 por 3 paréntesis. Y nos va a dar el mismo resultado, no va a alterar nuestro producto. Ahora vamos a ver la distributiva. La distributiva, esta va a referirse que al multiplicar un número por una suma es igual a sumar las multiplicaciones de ese mismo número por cada uno de los sumando de las operaciones. Bueno, como vemos ahí en nuestro ejemplo, que incluimos paréntesis y suma. En el primer ejemplo vemos el número 6, que es distributivo, que vemos que es 500 por paréntesis 2 más 3 paréntesis, nos va a dar un mismo resultado que va a ser 2500. Y en el ejemplo de abajo, que incluimos paréntesis 500 por 2 paréntesis 500 más, incluimos otra vez el 500, pero antes de eso incluimos un paréntesis que es 500 por 3 más paréntesis. Siempre nos va a dar un mismo resultado que va a ser 2500. Esta va a ser nuestras propiedades de las multiplicaciones. Ahora vamos a ver sobre las divisiones. Ahora vamos a conocer sobre nuestra operación, que van a ser las divisiones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la división. ¿Qué es una división? Bueno, son aquellas operaciones mediante la cual tendremos que descomponer, o consiste en separar en partes iguales un total. Es una operación de descomposición aritmética. ¿Cómo podemos distinguir una división? Bueno, la podemos distinguir, como vemos al lado izquierdo, que dice barra inclinada. Eso es una parte de distinguir una división. O como vemos al otro lado, que dice 2 puntos, ese es otro signo que podemos distinguir una división. O en la parte de abajo, que dice división, que tiene un palito inclinado y 2 puntos. Esas son las partes, los signos de una división. Ahora vamos a ver los términos de la división. Bueno, que los términos son las partes de la división, que está constituido en divisor, que va a ser el número que vamos a utilizar para dividir el dividendo. Luego el resto, que va a ser el resultado que nos va a dar al final en el dividendo. El cociente va a ser los números donde vamos a conseguir la parte del dividendo. Estos son los términos de la división. Ahora vamos a ver las reglas de la división. Bueno, las reglas de la división consiste que siempre se debe comenzar a dividir del lado izquierdo hacia el lado derecho, pero siempre vamos a empezar del lado izquierdo. La otra regla es los números del dividendo se distribuye entre los del divisor. La otra regla es se divide utilizando las tablas de multiplicar al revés, y el número del cociente se multiplica por el divisor y se resta del dividendo. Esos son los términos y las reglas de la división. Ahora voy a explicarles un poquito cómo se hace una división. Bueno, ahora vamos a realizar una división y vamos a verificar su resultado. Entonces tenemos ahí, como ven, nuestro número 65 dividido por 4. En la tabla de multiplicar tenemos que buscar un número que se nos aproxime al 6 o que nos dé el 6. Bueno, lo único es el número 4, que es 4 por 1 es 4. Entonces vamos a colocar el 4 debajo del 6. Entonces, y el 1 lo vamos a colocar debajo del divisor, que va a ser el cociente. Entonces colocamos el 4, entonces son 4 menos 6, nos va a dar 2. Ese 2 lo vamos a colocar debajo del 4 y vamos a bajar el número 5. Entonces vamos a tener una totalidad de 25.
Ahora vamos a buscar en la tabla de multiplicar del 4 el número 25 o que se nos aproxime por lo menos a ese 25 que va a ser el 24. Entonces va a ser 4 por 6, nos va a dar 24 en la tabla de multiplicar. Ahora ese 24 lo vamos a restar con el 25 que nos dio al principio. Entonces vamos a restar 5 menos 4 nos va a dar 1. Y 2 menos 2 nos va a dar 0. Entonces nos dio en el cociente 16 y en la parte del dividendo, en la parte del resto nos dio 1. Ahora vamos a agarrar el cociente que tenemos y lo vamos a multiplicar por el divisor que es el 4. Ahora 16 por 4 nos va a dar un resultado de 64. Ese resultado lo vamos a sumar con la parte del resto que es el 0,1, que es el 1. Entonces vamos a sumar 64 más 1 nos dio 65, que es el total que tenemos en el dividendo, que fue el número que utilizamos para dividir. Entonces quieren entender que nuestra división está exacta, o sea que está bien. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Crisia Benavides Leal y yo les voy a hablar sobre los polígonos regulares. ¿Qué es un polígono regular? Un polígono regular es una figura geométrica plana limitada por unos segmentos que reciben el nombre de lados. Se denomina polígono regular a un polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Los elementos de un polígono son el lado. Se identifica con una letra L y es cada uno de los segmentos que forman el polígono, como lo pueden ver aquí en la flechita que indica el lado. Vértice. El vértice es el único punto común de cualquiera de los dos lados consecutivos. Centro. El centro es el punto interior equidistante, aquí lo podemos ver en color amarillo, de todos los vértices y de los puntos medios de todos los lados. El radio es el segmento que une el centro del polígono con uno de sus vértices. Lo ven aquí con, con la flechita que están en las líneas separadas. El apotema es el segmento perpendicular a un lado desde el centro del polígono. La diagonal es el segmento que une dos vértices no continuos. Aquí podemos verlo en la imagen también. El perímetro es la suma de la longitud de todos sus lados. Aquí está la frase abajo. El semiperímetro es la mitad
de ese perímetro. Y por último, la sajita es la parte del radio comprendida entre el punto medio del lado y el arco de la circunferencia. La suma del apotema a más la sajita es igual al radio. Algunas de las características de los polígonos son: todos sus lados miden lo mismo, todos sus ángulos interiores miden lo mismo, todos sus ángulos exteriores también miden lo mismo, tienen ángulos centrales y además todos miden lo mismo. Sus ángulos centrales y sus ángulos exteriores son exactamente iguales. Solo a los polígonos regulares se le atribuye un centro geométrico, apotemas, radios y ángulos centrales, ya que los polígonos irregulares no lo tienen, pero en un momento dado se les puede establecer un centro con mediatrices de sus lados o algún tipo de ángulo central, según los distintos criterios. Tienen varios ejes de simetría, el mismo número que los lados que tengan. Tienen el mismo número de diagonales que un polígono irregular, siempre y cuando ambos tengan el mismo número de lados. Todas sus diagonales miden lo mismo y todas son interiores. Sus diagonales generan formas geométricas simétricas. Existen polígonos regulares con cualquier número de lados, desde un mínimo de 3 lados, como el triángulo equilátero, hasta infinitos lados. De hecho, cuando el número de lados de un polígono regular es infinito, tiende a convertirse en un círculo, pues sus lados, teóricamente, pasarían a convertirse en un solo punto en el espacio, que estarían a la misma distancia de su centro. Esa es la misma definición de circunferencia y círculo. La suma de todos los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre es 360. Los ángulos exteriores de un polígono regular miden exactamente lo mismo que sus ángulos centrales y se calculan de la misma forma, dividiendo 360 entre su número de lados. Ahora vamos a descubrir la clasificación de los polígonos regulares y sus nombres. Esta clasificación está realizada según el número de lados y ángulos y se clasifican de la siguiente manera. El triángulo equilátero, que tiene 3 lados y 3 ángulos de 60 grados cada uno. El cuadrado tiene 4 lados y 4 ángulos de 90 grados cada uno. Es el único cuadrilátero que es regular. Recordemos que existen otros cuadriláteros, pero no todos son irregulares, como por ejemplo el rectángulo. El pentágono regular tiene 5 lados y 5 ángulos de 108 grados cada uno. Hexágono regular tiene 6 lados y 6 ángulos de 120 cada uno. El heptágono regular tiene 7 lados y 7 ángulos de 128.571 grados cada uno. Octágono regular tiene 8 lados y 8 ángulos de 35 grados cada uno. Conozcamos sobre qué es un prisma. Ok, un prisma podemos decir que es el cuerpo geométrico que está formado por dos bases y que según el número de lados que tenga la base será la cantidad de caras laterales, como lo observamos en las siguientes imágenes. Tenemos dos bases que forman cada figura geométrica y las caras laterales de las mismas que van a formar lo que sería en este caso un prisma. Dentro de los prismas también tenemos elementos que los identifican y vamos a conocerlos y desarrollarlos poco a poco. Tenemos la base, que se le llama así a la cara en donde se apoya el cuerpo geométrico. Los prismas reciben el nombre según su base y en este caso los prismas cuentan con dos bases, una arriba y otra abajo. También tenemos las caras, que estas son las figuras geométricas que forman las paredes del prisma. Si un prisma es como el de la imagen, que es un pentagrama, va a tener 5 caras laterales. Las aristas son el segmento de recta que une dos caras y son las líneas que separan las caras de las bases. Podemos irnos guiando con la imagen para que les vaya quedando un poco más claro todo, compañeros.
También tenemos los vértices, que son los puntos de unión de las aristas, y la altura, que es la medida de una de las aristas laterales. Así conocemos la altura. Todos estos elementos que vemos, vemos cómo se unen y nos ayudan a definir o distinguir lo que es un prisma, ¿verdad? Vamos a conocerlo más adelante, pero un prisma puede ser rectangular, cuadrado, hexagonal, octagonal, y todos los prismas cuentan con los mismos elementos que acabamos de conocer. Para terminar con el tema de los prismas, vamos a conocer un poco sobre su clasificación. Los prismas también se clasifican de diferentes maneras. Conozcamos lo que es un prisma recto. Este tipo de prisma es cuando las aristas laterales, que son las que están a los lados, son perpendiculares a la base. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas forman un ángulo de 90. Vemos en la imagen este prisma que podemos observar a simple vista se ve recto. Entonces esto identifica lo que sería un prisma recto. Ahora vamos a conocer lo que es un prisma oblicuo. Es cuando las aristas no son perpendiculares y no forman ángulos de 90 grados. Pueden tener ángulos de diferentes medidas. En este caso, las aristas laterales no son perpendiculares en la base. Como lo observamos en la imagen, vemos que el prisma está un poquito torcido, ¿verdad? Entonces, ya con eso vamos a identificar que eso es un prisma oblicuo. También tenemos lo que es un prisma regular, que son los que tienen como base polígonos regulares. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es un polígono regular? Es un polígono que tiene todos sus lados con la misma medida, o sea que miden igual. De la misma manera tenemos un prisma irregular, que este sería cuando su base no es un polígono regular, sino que es un polígono irregular. Veamos las bases de la siguiente imagen. Se ven que no tienen la misma medida, ¿verdad? Entonces podríamos identificar de esa manera lo que es un prisma regular y un prisma irregular. También podemos encontrar el tipo de clasificación de los prismas según su base. Entonces, tenemos que un prisma triangular tiene como su base un triángulo. Un prisma cuadrangular tiene como su base un cuadrado. Un prisma pentagonal, que sus bases son un pentágono, y un prisma hexagonal que está compuesto por bases que son hexágonos. Y así podríamos continuar mencionando distintos tipos y ejemplos, ¿verdad? Otro ejemplo sería, si es un octágono, sería un prisma octagonal. Y así es como vamos a clasificar los prismas según sus bases. Vamos a conocer un poco sobre la simetría. La simetría se denomina a la correspondencia exacta que se verifica en la forma, en el tamaño y la posición de las partes de un objeto, considerando como un todo. La simetría en geometría se denomina a la correspondencia exacta que se registra en la disposición regular de las partes o puntos que conforman un cuerpo o figura, considerando con relación a un centro, eje o plano.
La simetría es un rasgo característico de formas geométricas y otros objetos en la que la mitad del objeto parece una reflexión, esto como un espejo de la otra mitad. Por ejemplo, si doblamos un trébol al mismo centro verticalmente, el otro lado sería una reflexión de su mitad. Otro ejemplo sería que si echamos una mancha de tinta o témpera en un papel y lo doblamos, veremos que la mancha se vuelve a reproducir al otro lado y resultan dos figuras completamente simétricas al respecto del doblez. Existen varios tipos de simetría, los cuales son simetría esférica, simetría axial, también llamada rotacional, radial o cilíndrica, simetría reflexiva o especular, simetría de traslación o traslacional. Y vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué es la simetría esférica? La simetría esférica es aquella que ocurre bajo cualquier tipo de rotación. La representan organismos con cuerpos que carecen de eje y poseen infinitos planos. La forma de este organismo regularmente es redonda. La simetría axial, o también llamada rotacional, radial o cilíndrica, es aquella que ocurre a partir de un eje, lo que significa que cualquier tipo de giro producido a partir de ese eje no conduce a ningún cambio de posición en el espacio. O sea que se basa en que un eje de simetría divide la forma en dos mitades iguales pero invertidas, como en un espejo, de tal forma que si doblamos la forma por dicho eje, ambas partes coincidirían. La simetría reflectiva o especular es aquella definida por la existencia de un único plano donde una mitad es el reflejo de la otra mitad. Simetría, traslación o traslacional es aquella que se verifica en un objeto o figura cuando éste se repite a una distancia siempre idéntica del eje y a lo largo de una línea que puede estar colocada en cualquier posición y que puede ser infinita. Y aquí en esta diapositiva podemos ver los dibujos que representan a cada una de ellas. Vemos aquí el de traslación, aquí está la imagen original, que es la A, y la imagen de traslación. Está el de rotación, que es cuando se invierte. Vean que aquí está la persona sentada y aquí está ya la imagen invertida. Y la reflexión, que es el reflejo de la otra mitad, ¿verdad? Aquí vemos la original y aquí vemos el reflejo. Ahora continuamos con el taller. Este taller que vamos a realizar es un... Bueno, profesora y compañeros, esta sería toda nuestra parte, esta sería nuestra exposición. Espero que todos los temas les haya quedado un poco más claros. Si tienen alguna duda, la pueden realizar en este momento. Mis compañeras y yo estamos anuentes a resolver o contestar cualquier inquietud que ustedes tengan. Ahora vamos a pasar con lo que es el taller. Entonces, muchísimas gracias por prestarnos atención.